Jerusalén, año 33. La noche en el huerto de Getsemaní es densa, cargada de una tensión que parece presagiar el colapso sistémico de un hombre. Bajo los olivos milenarios, una figura solitaria se retuerce en una agonía que no es solo espiritual, sino que comienza a manifestarse físicamente en su propia piel. El informe forense de la pasión se inicia aquí, en el silencio de la noche, con un fenómeno médico extremadamente inusual conocido científicamente como hematidrosis o sudor de sangre. El estrés psicológico extremo provoca que los capilares subcutáneos se rompan, mezclando la sangre con el sudor y filtrándose por las glándulas sudoríparas hacia el exterior. La piel, ante este evento clínico, se vuelve extremadamente frágil y sensible, perdiendo su capacidad de barrera protectora antes incluso de recibir el primer golpe físico de sus captores. Los soldados romanos irrumpen en la penumbra. Sus armaduras de hierro brillan bajo la luz de las antorchas, marcando el inicio de un proceso judicial y biológico devastador. El arresto supone el comienzo de una deshidratación severa y un estado de choque emocional que altera el ritmo cardíaco del sujeto de este estudio anatómico. La falta de sueño y la angustia prolongada generan una acumulación de ácido láctico en los músculos, preparando el cuerpo para una resistencia física que desafía la lógica médica. En este primer capítulo de nuestra investigación, analizamos cómo el cuerpo humano comienza a claudicar bajo el peso de una sentencia que ya ha sido dictada en las sombras. Bienvenidos a la ciencia de la pasión. Un viaje exhaustivo por los límites del dolor humano a través de los ojos de la medicina forense y la historia. La flagelación romana no era un simple castigo, era un procedimiento técnico diseñado para llevar al reo al borde de la muerte sin llegar a cruzar la línea. El instrumento utilizado era el flagrum, un látigo de cuero con bolas de metal y trozos de hueso que desgarraban el tejido muscular con cada impacto preciso. Los golpes no solo dañaban la piel, provocaban contusiones profundas en los pulmones y los riñones, generando hemorragias internas que comprometían la estabilidad hemodinámica del cuerpo. La pérdida de sangre durante este proceso es masiva, lo que reduce la presión arterial y sumerge al sujeto en un estado de pre-shock hipovolémico extremadamente peligroso. Observamos cómo la espalda se convierte en una masa de tejido expuesto, donde los vasos sanguíneos y los nervios quedan al descubierto ante el aire frío de la mañana. Cada latigazo reduce la capacidad del cuerpo para regular la temperatura, mientras el dolor agudo envía señales de alerta constantes a un cerebro que lucha por no desconectarse. La medicina moderna califica este estado como un traumatismo múltiple severo, donde los órganos vitales comienzan a trabajar forzadamente para compensar la falta de oxígeno en sangre. El reo, debilitado y al borde del desmayo, es vestido con una túnica que se adhiere a las heridas abiertas, actuando como un vendaje improvisado que será arrancado después. Este nivel de tortura física tenía como objetivo reducir la resistencia del condenado para que la crucifixión posterior fuera un proceso de agonía lenta y controlada. El informe forense revela que, tras la flagelación, el cuerpo de Jesús ya presentaba una debilidad crítica que haría del camino al Calvario una hazaña biológica. La corona de espinas no fue solo una burla simbólica, fue una herramienta de tortura que atacó una de las zonas más vascularizadas del cuerpo, el cuero cabelludo. Las espinas, de varios centímetros de largo, penetraron profundamente en los nervios trigémino y occipital, provocando dolores punzantes que se irradiaban por todo el rostro y el cuello. Las venas de la cabeza, al ser perforadas, generan una hemorragia profusa que baña el rostro, dificultando la visión y aumentando la sensación de desorientación del condenado. Cada movimiento de la cabeza o cada golpe recibido en la corona hundía más las puntas en el periósteo del cráneo, una zona de sensibilidad nerviosa extrema. A nivel clínico, el dolor provocado por la irritación de estos nervios es comparable a una neuralgia severa, capaz de inhabilitar a cualquier persona en condiciones normales. Los golpes recibidos con una caña sobre la corona aumentaban los traumatismos craneales, sumando posibles conmociones cerebrales a un cuadro clínico ya de por sí
desesperado y crítico. El rostro, hinchado por los hematomas y cubierto de sangre coagulada, muestra los signos de una inflamación sistémica que afecta a los tejidos blandos y a los cartílagos. Analizamos cómo la pérdida de líquidos por el sudor de sangre y la flagelación se agrava ahora con esta nueva fuente de hemorragia constante en la cabeza. La desfiguración del sujeto no es solo estética, es el resultado de múltiples impactos que han comprometido la estructura ósea facial y la integridad de los capilares. En este punto del informe, el cuerpo humano se encuentra en un estado de vulnerabilidad total, enfrentándose a la fase más extenuante de la ejecución pública romana. El patibulum, o travesaño de madera de la cruz, pesaba entre 30 y 50 kilos. Una carga insoportable para un hombre en estado de shock hipovolémico. Los hombros desollados por los latigazos reciben ahora la fricción constante de la madera rugosa, profundizando las heridas y provocando un dolor neuropático continuo e insoportable. Cada caída sobre el suelo empedrado de Jerusalén supone un nuevo traumatismo para las rodillas y el pecho, aumentando la inflamación de las articulaciones y los músculos. La deshidratación ha llegado a un punto crítico. La lengua se pega al paladar y el volumen de plasma sanguíneo es tan bajo que el corazón late con furia. El fenómeno de la sed de sangre aparece, una señal desesperada del cerebro para recuperar los líquidos perdidos y mantener la presión arterial mínima para la supervivencia. El esfuerzo físico requerido para cargar la madera bajo el sol de mediodía agota las últimas reservas de glucógeno en el hígado y en los tejidos musculares. Científicamente, el cuerpo está entrando en una fase de acidosis metabólica, donde el equilibrio químico de la sangre se rompe, afectando la función de todos los órganos. La ayuda externa de Simón de Cirene no es solo un gesto compasivo, es una necesidad biológica para que el condenado llegue vivo al lugar de la ejecución. El camino al Gólgota es una prueba de resistencia, donde el sistema nervioso central lucha por mantener la conciencia frente al bombardeo constante de señales de dolor. Al llegar a la cima, el sujeto de nuestro informe forense se encuentra en el límite absoluto de lo que un ser humano puede soportar antes del colapso. El proceso de la crucifixión comienza con el clavado de las extremidades, una técnica perfeccionada por los romanos para asegurar el cuerpo a la madera sin desgarros. Contrario a la creencia popular, los clavos no atravesaban las palmas de las manos, pues el peso del cuerpo habría desgarrado los tejidos blandos en pocos minutos. La medicina forense confirma que los clavos de hierro se introducían en el espacio de Destot, en las muñecas, una zona rodeada de huesos carpianos resistentes. Al penetrar en la muñeca, el clavo aplasta o secciona el nervio mediano, provocando un dolor eléctrico que se dispara por todo el brazo como una descarga abrasadora. La mano se cierra en una posición de garra debido a la lesión nerviosa, un detalle anatómico que las representaciones artísticas clásicas rara vez han logrado capturar con rigor. En los pies, los clavos atravesaban el segundo o tercer espacio metatarsiano, fijando ambas extremidades inferiores a la madera, con un solo perno de hierro largo y pesado. La lesión de los nervios plantares genera un dolor similar, convirtiendo cualquier intento de movimiento en una nueva oleada de agonía que recorre toda la columna vertebral. El cuerpo queda suspendido, dependiendo ahora de los clavos y de la fuerza de los ligamentos para no caer, mientras la gravedad empieza a ejercer su presión. La fijación metálica asegura que el condenado no muera por hemorragia rápida, sino por una combinación de factores mecánicos y biológicos que prolongan el sufrimiento durante horas. Con el sujeto ya clavado en la cruz, el informe entra en su fase más oscura, el análisis de la lucha desesperada del cuerpo por seguir respirando. Una vez erguida la cruz, la gravedad tira del cuerpo hacia abajo, estirando los brazos y fijando el tórax en una posición de inspiración forzada y constante. El condenado puede inhalar aire, pero la mecánica pulmonar se ve gravemente comprometida al intentar exhalar, ya que los músculos intercostales están bloqueados por el peso. Para poder expulsar el aire, el reo debe apoyarse sobre los clavos de los pies.
elevando su cuerpo varios centímetros en un esfuerzo físico que desgarra los nervios. Este ciclo de subir y bajar se repite constantemente, provocando un agotamiento muscular extremo y una acumulación peligrosa de dióxido de carbono en la corriente sanguínea del sujeto. La hipercapnia, o exceso de dióxido de carbono, genera una sensación de asfixia inminente y pánico, mientras el cerebro lucha por conseguir el oxígeno que los pulmones no procesan. Los calambres musculares, conocidos como tetania, comienzan a paralizar los brazos y las piernas debido a la falta de oxígeno y al desequilibrio de las sales minerales. El diafragma, el músculo principal de la respiración, empieza a fallar por la fatiga extrema, reduciendo cada vez más el volumen de aire que entra en el sistema. Cada palabra pronunciada por el crucificado requiere un esfuerzo sobrehumano, pues debe elevarse sobre sus propias heridas para permitir que el aire pase por sus cuerdas vocales. La asfixia posicional es la causa mecánica principal del sufrimiento en la cruz, convirtiendo el simple acto de respirar en una batalla perdida contra la propia gravedad. El tiempo de supervivencia dependía de la fortaleza física del condenado. Pero en el caso de Jesús, el agotamiento previo aceleró este proceso de forma drástica. Tras horas de agonía, el sistema cardiovascular entra en una fase de fallo irreversible, donde el corazón ya no puede bombear sangre a los órganos vitales. La combinación de shock hipovolémico por la pérdida de sangre y el shock traumático por el dolor insoportable provoca una caída drástica de la presión arterial funcional. El corazón, en un intento desesperado por sobrevivir, late a una velocidad extrema antes de empezar a presentar arritmias graves que anuncian el final del informe. Científicamente, se produce un derrame pericárdico, donde el líquido se acumula alrededor del corazón, dificultando aún más su capacidad de expandirse y latir con la fuerza necesaria. Los pulmones comienzan a llenarse de líquido, un edema pulmonar provocado por el fallo cardíaco, lo que hace que la respiración sea ruidosa y cada vez más ineficaz. El veredicto forense más aceptado sugiere que la causa final de la muerte fue un paro cardíaco provocado por el agotamiento y la asfixia progresiva del sistema respiratorio. Otras teorías médicas proponen una ruptura del ventrículo izquierdo del corazón debido al estrés extremo, lo que explicaría la rapidez del fallecimiento en comparación con otros reos. El cerebro, privado de oxígeno y glucosa, entra finalmente en un estado de coma antes de que las funciones vitales se apaguen definitivamente en un último suspiro agónico. El momento de la muerte clínica se marca por el cese de toda actividad eléctrica y mecánica, dejando el cuerpo suspendido y sin vida bajo el cielo de Jerusalén. El análisis forense de la muerte de Jesús revela un cuadro de sufrimiento multiorgánico que desafía la capacidad de resistencia de cualquier organismo biológico conocido hasta hoy. Para confirmar el fallecimiento, un soldado romano clavó una lanza en el costado derecho del cuerpo, un procedimiento habitual para asegurar que el reo no estaba inconsciente. El informe forense se detiene en un detalle crucial narrado por los testigos. Al retirar la lanza, del cuerpo brotó de forma inmediata sangre y agua clara. Médicamente, este fenómeno tiene una explicación clara. La lanza atravesó el pulmón derecho y llegó hasta el corazón, perforando el saco pericárdico y la aurícula derecha. El agua era en realidad líquido pericárdico y pleural acumulado durante la agonía, mientras que la sangre procedía de la cavidad cardíaca, todavía llena de fluido sanguíneo estancado. Este detalle técnico confirma, desde el punto de vista médico, que el sujeto ya estaba muerto antes de recibir el impacto de la lanza en su costado derecho. La separación de los fluidos indica que la sangre había comenzado a sedimentarse, un proceso post-mortem que ocurre cuando el corazón deja de hacer circular el volumen sanguíneo. La herida de la lanza es la prueba forense definitiva de la muerte real y no aparente, descartando teorías antiguas sobre un posible estado de desmayo o catalepsia profunda. El ángulo de entrada de la lanza, entre las costillas, permite un acceso directo a los órganos vitales, lo que habría provocado una muerte instantánea si no hubiese ocurrido ya.
El estudio de esta herida final cierra el círculo de traumatismos físicos sufridos por el reo, desde la cabeza hasta los pies, pasando por el pecho y las extremidades. El misterio de la lanza se resuelve con la anatomía, demostrando que incluso los relatos más antiguos guardan una precisión médica asombrosa bajo la lupa de la ciencia. Al finalizar este informe forense, queda claro que la crucifixión fue el método de ejecución más cruel y técnicamente perfecto jamás diseñado por la mente humana en la historia. Jesús de Nazaret no murió por una sola causa, sino por la suma de múltiples fallos sistémicos provocados por una tortura física y psicológica de intensidad extrema y continua. La ciencia nos permite hoy comprender el dolor que hay detrás de las imágenes que veneramos, dándole una dimensión real y humana a un evento que cambió el mundo. Este análisis clínico no resta espiritualidad al relato, sino que añade un respeto profundo por la capacidad de resistencia del hombre ante el sufrimiento más absoluto y oscuro. Hemos explorado los límites de la hematidrosis, los efectos del flagelo y la mecánica de la asfixia, para reconstruir las últimas horas de un condenado en el siglo I. Cada detalle médico aquí expuesto está respaldado por estudios anatómicos y arqueológicos que buscan la verdad histórica por encima del mito o de la tradición puramente artística. Esperamos que este informe forense te haya ayudado a ver la pasión desde una perspectiva diferente, uniendo la fe con el rigor científico que caracteriza a nuestro canal. El cuerpo humano es una máquina prodigiosa, pero incluso la máquina más fuerte tiene un límite cuando se enfrenta a la maquinaria de muerte del Imperio Romano antiguo. Si este viaje por la ciencia y la historia te ha resultado fascinante, te invitamos a suscribirte para no perderte nuestras próximas investigaciones exclusivas. Activa la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros estrenos, donde seguiremos analizando los misterios más grandes de nuestra cultura y nuestra herencia común. Comparte este video con aquellos que buscan comprender la historia desde el rigor y la curiosidad, ayudándonos a seguir rescatando la esencia de nuestro pasado compartido. Queremos leer tus impresiones en los comentarios. ¿Conocías estos detalles médicos sobre la pasión o hay algún punto que te haya sorprendido especialmente en este análisis? Gracias por dedicarnos estos 15 minutos de tu tiempo. Ha sido un honor realizar este estudio para ti y compartir los secretos de la ciencia forense. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los enigmas más profundos que habitan en los rincones de nuestro mundo, nuestra historia y nuestra propia memoria. La ciencia calla, pero el eco de la historia permanece. Hasta pronto, amigos, y gracias por acompañarnos en esta búsqueda incansable de la verdad y el conocimiento.